RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Bueno, compañeros, compañeras, también querría recordarles eso del asunto de que la agenda se interpreta a la luz del acuerdo general y sobre todo desde su parte preambular que indica como la filosofía, la concepción con la cual las FARC particularmente han abordado la discusión de los problemas de la paz y de la guerra. Ahí está sentado lo de la participación de toda la ciudadanía en los debates y en la discusión, pero además la idea de que el debate debe darse en torno a los problemas sociales del país, y entre esos problemas sociales está la política económica. Con seguridad, interpretando ese preámbulo, nosotros, más allá del debate de la ruralidad, que es muy importante, debemos comenzar a abordar en el segundo punto el debate sobre los problemas de la ciudad, sobre los problemas urbanos, porque en este escenario está alrededor del 70% de la población, entonces los problemas de la ciudad hay que comenzar a debatirlos como asuntos esenciales para alcanzar la paz que anhelamos. Ahora en el punto de participación política, que decíamos va mucho más allá de la participación de las FARC en un proceso electoral, en el evento en que se dé un escenario de finalización del conflicto, de lo que se trata es de la participación ciudadana. Y ahí hay tres ítems. Uno se refiere a derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los movimientos nuevos que surgen en el escenario de la firma de un acuerdo final para la culminación del conflicto. Ahí se incluye un aspecto que es el del acceso a los medios de comunicación, y en un segundo ítem se habla de los mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluyendo los de la participación directa en los diversos niveles y temas. Y hay un tercer ítem que se refiere a las medidas objetivas para promover la mayor participación en la política nacional, regional, local, de todos los sectores, incluyendo los más vulnerables, en igualdad de condiciones y garantías de seguridad. Pero cuando se lea eso en la agenda, debemos entender que son elementos guía. Como decía hace un momento, lo esencial es hablar del asunto de la democracia, incluyendo un aspecto fundamental, que era el que mencionaba hace un momento, los problemas urbanos. Por ser Colombia un país donde la mayor parte de las contradicciones de clase giran alrededor de los problemas de la producción, de las relaciones laborales, del desempleo que pululan en las grandes ciudades, y todavía ese asunto no está abordado. Eso hay que abordarlo a la luz del preámbulo y del ítem de los mecanismos democráticos de participación ciudadana, que habla de la participación directa en los diversos niveles y temas, y resulta que una de las temáticas es la política económica. Eso hay que tomarlo en cuenta porque no podemos pasar por alto ni aplazar más el desenvolvimiento, el desarrollo de opiniones sobre la política económica y su impacto en el seno de la población urbana. No se puede pretender que el pueblo colombiano no debata sobre la política económica. Y ya en el conjunto del segundo punto, nosotros tenemos algunas ideas como las que ha expresado Victoria, como las que ha expresado la compañera Laura, y debemos decir que si queremos un propósito de avance en el desarrollo de la democratización del país, una democratización real del Estado y del régimen político colombianos, si queremos, digamos, contribuir en la superación de unas estructuras que uno las puede caracterizar como autoritarias, donde está enraizado el paramilitarismo criminal, las mafias, el clientelismo, la corrupción, si queremos depurar, mejorar las condiciones de la participación política, hay entonces que propiciar una participación
social, popular, desde los diversos territorios, desde las diversas regiones que claramente hasta ahora han sido excluidas. Y por eso es que las propuestas hay que concretarlas, hacer diagnósticos, pero ser propositivos. Ahí es entonces donde las FARC quiere, desea, convoca al pueblo colombiano a que no se limite solo al foro que pasó recientemente en Bogotá, sino que siga elevando sus iniciativas, exigiendo la participación más directa, más prolífica en el seno mismo de la mesa de La Habana. Y hacer de Colombia también una gran mesa desde donde surjan las iniciativas que lleguen a esa mesa de discusión. Obviamente nosotros tenemos algunas líneas de opinión en las que decimos que el Estado debe ser reestructurado, que ahí hay que insertar una verdadera democracia en la reestructuración del Estado, que hay que hacer una reforma política. Tenemos otro segundo aspecto, que es el de generar las garantías para el ejercicio de la oposición, que ya lo mencionaba Victoria, y el derecho de los excluidos también a ser gobierno. Un tercer aspecto sería hablar de las garantías plenas a las organizaciones insurgentes, a las organizaciones rebeldes, a sus combatientes, a gente que hace política desde la clandestinidad y que debe salir a hacer política en los espacios que se abran. Pero esa no es la esencia, no es el único aspecto, y por eso hablamos primero de la reestructuración democrática del Estado y después de las garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno, pero de toda la población excluida. No es solamente de la insurgencia, sino del conjunto de la población excluida, que es la mayoría del pueblo nacional. Entonces hay que democratizar la información, hay que democratizar la comunicación, los medios masivos de comunicación, incluyendo el acceso y uso al espectro electromagnético. Y nos iríamos a un sexto aspecto, que sería el estímulo a la participación de las regiones, de los entes territoriales, en las definiciones, digamos, de la conducción de la sociedad, de la conducción del país. Un séptimo aspecto sería la participación social y popular en la política pública, en la planeación nacional, especialmente en la planeación de la política económica, que, como ya hemos dicho, es un asunto que quieren dejar el gobierno como en una urna de acero, donde la población no puede entrar ni con su inspección, ni con su revisión, ni con su análisis, ni con sus aportes. Entonces hay un octavo punto, que son las garantías de participación política y social de las comunidades rurales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, comunidades interétnicas. Ya de esto se habló un poco en el punto que concluyo, pero todavía hay que hablar de los derechos políticos que deben tener territorios, estructuras que hay que elevarlas a categorías de entidades territoriales que tengan su propia conducción administrativa, política, su propia dinámica, porque hasta el momento son sectores excluidos de la democracia inexistente en Colombia. Otro aspecto sería la participación en los procesos de integración de nuestra América, y un noveno aspecto sería hacer unas propuestas mínimas refiriéndonos a la cultura política para la participación en la paz, la reconciliación nacional, el derecho a la protesta, la movilización social y popular, y todo esto englobado en esa propuesta constante que ha tenido la FARC, de la que hablaba Victoria, y es la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que no es un asunto solo de refrendación de acuerdos, es un aspecto de construcción, de debate sobre la estructura del Estado, sobre la estructura de las ramas del poder, de los organismos de control, mejor dicho, de toda la institucionalidad que está necrosada y que es lo que mantiene a nuestro país en una crisis permanente. Ese es el desarrollo del segundo punto de participación política, donde el protagonismo fundamental debe tenerlo el pueblo. La población desde ya debe meterse en ese debate sobre la necesidad, repito, no solo para la refrendación de un acuerdo, sino para la reestructuración del país en su conjunto. Ese es el sentido del planteamiento de Asamblea Nacional Constituyente que nosotros
tenemos entendiendo que la máxima expresión de la participación política de la sociedad se encuentra en el poder constituyente primario, que es el pueblo, que es el soberano. Es una reivindicación esta propuesta que las FARC hace de la participación ciudadana plena que hasta el momento ha sido obstruida por el terrorismo de Estado, y de ahí debe derivarse un acuerdo político nacional. Si no hay un acuerdo político, esto no es posible, y luego esto debe terminar en el Tratado de Paz, que es lo que debe significar el establecimiento de una nueva Carta Magna para el país. Bueno, yo dejaría ahí esa síntesis para que, si aún hay la posibilidad de escuchar algunas preguntas o algunas inquietudes u opiniones en favor o en contra, pues nosotros estaríamos prestos a continuar aquí compartiendo con ustedes este agradable momento. ¿Hay alguno? Compañeros y compañeras, queremos informar que se ha roto la comunicación con las compañeras que están en el auditorio, entonces no ha sido posible que nos llegue acá las preguntas que el mismo auditorio ha hecho. Sin embargo, queremos informar que en el chat ha sido posible, digamos, ha sido en el streaming, ha sido exitosa la transmisión del video chat, y que tenemos a compañeros de Candelaria Valle, de la Universidad del Tolima, de la Universidad Nacional de Bogotá, compañeros incluso del Partido Comunista de la Argentina, conectados viendo esta transmisión. Quisiéramos pedirles a las compañeras que están en el auditorio, si es posible, que por el sistema de mensajería privada nos hagan llegar las preguntas, pues no ha sido posible tenerlas acá. El poema. Mientras establecemos la comunicación y surgen las preguntas, pues querría agregar que una constituyente de las dimensiones de las que estamos hablando debe surgir en el marco de un acuerdo político, pero no puede ser un acuerdo político de élites como tradicionalmente se hacen los acuerdos políticos en Colombia. Debe ser un acuerdo participativo nacional que incluya principalmente, bueno, a los partidos políticos, pero también a los movimientos políticos y sociales, a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, interculturales, a las víctimas del conflicto, a las mujeres, esencialmente a las mujeres, a la juventud, que es, digamos, la potencia máxima de la esperanza en la que nosotros debemos sentar esta construcción de la alternativa política hacia la paz. Dos factores que para las FARC son principalísimos: las mujeres y la juventud colombiana, que son quizá de los sectores más excluidos en ese escenario urbano y con mayor razón en el escenario rural. Entonces, hay comunidades excluidas como la LGTBIQ, que también debe ser tenida en cuenta y no en el estilo facho del procurador. El pueblo colombiano debe ser abierto, no excluyente, y esta comunidad debe tener sus plenos derechos, espacios para actuar, para participar, para decidir y tener el pleno reconocimiento como compatriotas que son. Hablamos también, obviamente, de la participación de los insurgentes, de los alzados en arma contra el Estado, y este acuerdo político del que brote la constituyente debe comprometer a los poderes públicos, a las ramas de ese poder, con el propósito de sellar, digamos, los eventuales acuerdos para la terminación del conflicto y sentar ahí sí entonces para la paz con justicia social, como se la ha denominado, estable y duradera. Decimos entonces que el acuerdo debe darle viabilidad jurídica a la convocatoria, definir su conformación, incluir en ello de manera especial la participación de las fuerzas insurgentes y definir el temario que debe perfeccionar, de pronto diseños que ya
existen, que están inconclusos, incorporándole nuevos planteamientos, pero con tener cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales, en asuntos centrales de gran impacto para la construcción de la paz. La constituyente, entonces, debe también asumir la posibilidad de hacer desarrollos mismos de lo que se defina como un nuevo ordenamiento constitucional o carta magna para fundar la paz. La Constitución, entonces, que surja de un proceso de ese tipo, debe ser como el Tratado de Paz, un tratado en justicia vinculante, que dé bases para la fundación de la reconciliación, que rija, digamos, el destino de la nación colombiana y que la encauce hacia la mayor democratización política, económica, social y cultural. Es una idea muy general, pero al mismo tiempo esencial, básica, de la que podría partir una discusión, y tómese en cuenta que en gran medida el planteamiento está construido por las iniciativas, los puntos de vista que fueron llevados al foro sobre participación política que se realizó en Bogotá. Pero es un planteamiento que hay que seguirlo nutriendo, que hay que seguirlo alimentando. Gracias. Bueno, lo primero que queremos es agradecer a las compañeras y compañeros que están conectados, que nos envían sus mensajes de apoyo, como ya lo había expresado el camarada que habló hace poco. Nosotros también sabemos que las guerrilleras y guerrilleros de las FARC, desde los campamentos guerrilleros en Colombia, desde las montañas de Colombia, están atentos al desarrollo que lleva esta mesa de diálogos, que hemos puesto todo nuestro empeño. Las FARC ha depositado todas nuestras energías a la salida, a la solución política del grave conflicto social y armado que vive Colombia. Y que estamos dispuestos, así como le hemos apostado todo a la guerra en este momento, estamos apostando todo por alcanzar esa paz con justicia social, una paz verdadera y duradera. ¿Estamos pendientes de las primeras preguntas? Allá. ¿Cuál es la solución de posconflicto que propone la FARC para los guerrilleros rasos? Es decir, para esos guerrilleros de a pie que se enfrentan mano a mano con el ejército. ¿Laura? ¿Sí? Bueno. Bueno, es que la solución que plantean las FARC no tiene diferenciación entre guerrilleros rasos o mandos medios o mandos superiores. Es decir, nosotros siempre hemos visto una solución integral que comienza por recoger las reivindicaciones para los sectores excluidos de la población. Digamos que lo que corresponde a la solución para los guerrilleros viene como aspecto inmerso dentro de las soluciones de democratización que se le dé al país. Porque es que más allá de ser combatientes, nosotros somos parte de ese pueblo que se ha visto obligado a levantarse en armas. Entonces, si hay participación política para el pueblo, si hay participación en la definición de los destinos del país, si hay participación en una redistribución que debe haber de la riqueza nacional, en el conjunto de la población estaremos integrados nosotros, con los mismos deberes y los mismos derechos de una población cuando el escenario de la terminación del conflicto efectivamente comience por el respeto, o el establecimiento y respeto de la democracia. Debe acabarse el terrorismo de Estado, debe acabarse la guerra sucia, y en ese escenario nosotros participaremos como ciudadanos con posiciones de progreso para nuestro país. Hay otra pregunta. Laura, ¿qué tan importante creen que sea la participación directa del pueblo colombiano en los diálogos? Es otra pregunta que surge ahí. La participación directa del pueblo colombiano en los diálogos es, por así decirlo, fundamental
y esencial. Gracias al pueblo, gracias a su movilización en el 9 de abril y en muchas otras movilizaciones de muchos sectores, estudiantes, trabajadores, campesinos, se han abierto estos espacios de diálogos porque la paz ha sido un clamor nacional y de nuestra parte, nuestra posición siempre ha sido de dar este proceso de diálogos de cara al país. Por eso nos parece muy importante que al inicio de este próximo ciclo se dé el informe a todo el pueblo colombiano de lo que hasta ahora se ha acordado y que haya una participación directa del pueblo colombiano con sus propuestas, con su participación directa en este proceso que es los diálogos y que es la construcción de la democracia en Colombia. La siguiente pregunta: ¿por qué creen que fallaron los anteriores diálogos de paz? A este diálogo, ¿qué lo hace diferente? Y si el gobierno no garantiza su ejercicio político, ¿cómo responderán? ¿Retomarán las armas? Lo primero que tenemos que decir es que efectivamente vamos con el cuarto intento. Los diálogos anteriores han fracasado porque el Estado colombiano, como política de Estado, no han tenido una política de paz. La política que ellos han tenido es una política de guerra. Ha sido la del sometimiento a la organización insurgente, a las organizaciones guerrilleras que han tenido vida en este país, como sucedió con el M-19, con el EPL y con la misma fracción del ELN que se desmovilizó en su momento. En esta oportunidad, ¿qué la hace distinta? En primera instancia, seguimos insistiendo en la voluntad nuestra, la voluntad indeclinable a lograr la paz. Pero esa voluntad tiene que estar acompañada de la decisión del pueblo colombiano, de esa voluntad de paz del pueblo colombiano. Y esta guerra que que estamos viviendo de hace 10 años para acá, luego de la ruptura de los diálogos en el Caguán, tiene que servir de ejemplo, porque no puede ser que sigamos derramando más sangre, que siga muriendo más colombianos, hijos de los pobres, porque son hijos de los pobres, soldados y guerrilleros y guerrilleras son los que están sacrificando sus vidas en esta confrontación. Y sabemos que lo que hace diferente es si el pueblo, si las masas, si las comunidades, si todas las organizaciones populares y sociales hacen sentir su voz en este proceso, así como ocurrió el pasado 9 de abril. Y bueno, será la única garantía que tendremos nosotros, los guerrilleros y guerrilleras de la FARC, para continuar en la mesa, porque en cualquier momento en que el gobierno del presidente Santos quiera patearla, tendrá que ser amarrada, atornillada allí, para que no se levanten de los diálogos en primera instancia, y segundo, para que lleguemos a unos acuerdos. Y decíamos, en caso de que esto se rompa, en caso de que no haya otra salida, pues seguiremos insistiendo por la vía más dolorosa, como es la guerra, para alcanzar esos objetivos, alcanzar la verdadera paz, por una u otra vía, dolorosa sí, la que no queremos, la que queremos parar, pero estaríamos dispuestos y dispuestas. ¿Conocen la S, la 7? Ayudan. Ya, ayuden aquí, ¿cuál es la 7 allí? A los jóvenes que creen en el cambio. ¿Qué le dirían a los jóvenes que creen en el cambio? Ya te voy a decir eso. La siguiente pregunta dice, ¿qué le dirían a los jóvenes que creen en el cambio social y que aún sin identificarse con las FARC ven en ustedes un horizonte de lucha, en tanto representan el único foco de resistencia real frente a las políticas de turno? Yo he dicho hace un momento que las FARC creen de manera profunda en los jóvenes de Colombia. No requerimos tanto que se identifiquen con nosotros, aunque hay una inmensa masa de muchachos, de muchachas de nuestro país que nos alientan, que nos aportan, que entregan toda su vitalidad para que el ejército del pueblo lleve adelante cada tarea, cada compromiso. Pero más bien son las FARC
las que se identifican con la juventud colombiana, con su creatividad, con su arrojo, con su capacidad de resistencia. Eso a nosotros nos inspiran. De hecho, en las FARC, aunque pues la mayor parte de sus componentes son jóvenes, mujeres y hombres, quienes ya tenemos una edad mayor, nos inspiramos en ellos para seguir adelante sobre viento y marea. Y si bien amamos la paz, si bien queremos una salida incruenta, que la concebimos reivindicando los intereses más sentidos a partir del establecimiento de la justicia, que es la esencia de cualquier cuadro de reconciliación, más allá de que tenemos esa esperanza, si no fuera posible, esa juventud tiene un potencial inmenso para seguir adelante por la vía que le imponga el régimen a nuestro país. Por eso nosotros tenemos convencimiento, por eso nuestras palabras siempre están llenas de optimismo. Las FARC no se van a acabar porque con un decreto de gobierno o con acciones de guerra sucia o las acciones militaristas apoyadas por el imperio las bombardeen y se aplique contra la población la guerra sucia, no. Hay unas razones, hay unas causas históricas que han generado nuestro levantamiento, y mientras esas causas históricas no se resuelvan, sencillamente la confrontación va a continuar. De ahí que en el acuerdo que pactamos en La Habana se diga que luego de firmar estas aproximaciones, luego que hagamos la construcción del acuerdo, pues nosotros no somos ingenuos, nosotros no vivimos de meras promesas. Aquí debe haber unas garantías y debe haber una tregua. Miren que en el orden de las cosas en la agenda, antes de hablar de la dejación de armas, que es un concepto genérico que implica desmilitarización de la sociedad y del Estado, se habla de la necesidad de una tregua definitiva bilateral. Si no hay esa tregua en la cual debe darse la implementación de los acuerdos, pues sencillamente la confrontación social, porque no se trata de una confrontación militar solamente, sino social y política, va a continuar. Ojalá que eso no sea así. Tenemos esperanza, fe en que eso va a tener un punto de culminación que solo será posible si hay la participación ciudadana, si logramos esa constituyente. Nosotros queremos ponerle optimismo a esto, pero estaremos listos, dispuestos para cualquiera que sean los escenarios que nos depare la historia de nuestra patria. ¿Cuál es el papel que ha jugado el actual sistema de educación en el desarrollo del conflicto social, político y armado en Colombia? Bueno, entonces la educación es una víctima más del conflicto armado en Colombia, como lo es la salud, como es la cultura, como es todo el sistema rural y agrario que vive Colombia. Desafortunadamente, así como todas estas categorías de las que hemos estado hablando, la educación pues también ha sido ligada a los objetivos del Estado, de sus propuestas neoliberales, de extranjerización, de explotación mineroenergética, de mirar a los estudiantes y a los estudiantes de las universidades como recursos humanos empresariales en pro de de estos proyectos que en nada benefician al país. Dentro de un proyecto de paz, nosotros lo que buscamos es que se beneficie, que realmente se contribuya a la producción científica, a la producción de educación, que realmente siente unas bases de constructores de la juventud como entes protagónicos en la política del país. Desde el nivel escolar, a nivel secundario, de bachillerato, pues lo que caracteriza la educación en Colombia es de mediocridad.
Y eso uno lo mira también a nivel universitario, entonces es necesario que dentro de este conflicto se ven cambios estructurales y fundamentales dentro de la concepción que tenemos nosotros de lo que es el conocimiento. Más arriba. ¿Cuál debe ser el papel de la comunidad académica colombiana en los actuales diálogos de paz y en la construcción de paz en Colombia? Es decir, ¿qué papel juega el estudiante en la construcción de paz con justicia social? Lo primero que tenemos que decir que es un papel primordial. La academia fundamentalmente, al lado del estudiantado, primero en la investigación, en el aporte que deben hacer a los distintos puntos que estamos construyendo aquí, que se está discutiendo en la mesa de conversaciones, pero también en la problemática nacional, o sea, en las distintas alternativas de solución sobre la problemática nacional, sobre las distintas causas que han generado este conflicto y la manera de cómo resolverlo. Sabemos que la academia en eso es fundamental, porque tienen que ser, el aporte de ellos debe ser decisivo, serio, científico, concienzudo, metódico, para que los distintos sectores puedan procesarlo, puedan identificarse con las propuestas que puedan salir, o incluso que las mismas propuestas que hagan las distintas organizaciones y sus comunidades se puedan representar a partir del estudio que haga la academia. Ese es un poco lo que nosotros creemos. La academia es fundamental en este proceso y debe seguir, empezando por estos espacios de discusión, de foro permanente, en los cuales nosotros estaríamos dispuestos a seguir participando. Otra pregunta, y la última además. El gobierno ha aclarado que no va a tocar la propiedad privada. Entonces, ¿cómo se logra un acceso equitativo a la tierra, siendo que la mayoría está en manos de poderosos terratenientes y otras grandes están siendo vendidas a países extranjeros? Santri. Bien, el gobierno ha dicho muchas cosas, que no se toca la política económica, que no se toca la minería. Ese es un punto de vista del gobierno que nosotros respetamos, pero que también es elemento de confrontación en el debate nacional, público, abierto. Y nosotros tenemos otro punto de vista, y es que esos son aspectos de la vida nacional que tienen que ser tocados no solamente en una mesa de diálogo, sino que tienen que ser tocados por todo el país, tomando en consideración que la solución a los problemas esenciales de Colombia no se va a dar solo en el escenario de una mesa. Ahí se van a abrir espacios. Nosotros llegamos con la aspiración de abrir trochas, caminos, de abrir ojalá vías carreteras para que la movilización popular, la participación ciudadana en la vida política establezca sus fórmulas, sus iniciativas. Nosotros confiamos es en la capacidad de movilización del pueblo colombiano. Nosotros somos un instrumento de las reivindicaciones por las cuales está clamando ese pueblo. Y claro, hay una confrontación de clases en el país que se reflejará y se ha reflejado en la mesa, y el poder del latifundismo hará todas las presiones del mundo para evitar que sea tocado, y como siempre, como ocurrió en el Pacto de Chicoral o como ocurrió en otros intentos de, entre comillas, reformas agrarias, seguramente al campesino se lo va a tratar de mantener solo allá en los extremos de la frontera agrícola. Y alrededor de eso hemos sentado muchas propuestas y opiniones, y una es la de reivindicar las zonas de reserva campesina, o este aspecto en el que se haga el compromiso del gobierno en la titulación general de todas las tierras, pero la lucha contra la extranjerización y la lucha contra el latifundio, la lucha en general contra el mal uso de la tierra, ese traslape que se está dando cada día con mayor decisión de la
de la praderización sobre las zonas de agricultura o de la extracción mineroenergética depredadora contra las zonas de reserva forestal, contra los páramos y las mismas zonas de explotación agrícola, la lucha contra eso es la esencia de nuestro planteamiento. Y ese planteamiento toma fuerza en la medida en que sea apropiado por el movimiento social, por el movimiento popular. Nuestra esperanza no está en lo que podamos lograr en una mesa, sino en lo que podamos lograr con la participación activa, decidida del movimiento popular. Nosotros, repito, somos un instrumento, nunca jamás vamos a firmar o aprobar algo que esté por debajo de las reivindicaciones ya logradas del pueblo colombiano, ya sea por derecho o por hecho, ni vamos a colocar talanqueras o murallas a las avanzadas de reivindicaciones que se vienen dando tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Por el contrario, lo que nosotros acordemos debe servir para catalizar la lucha popular, la movilización popular, la acción del soberano, del constituyente primario hacia la transformación estructural del país. Y eso incluye el influjo que debe tener en la terminación de esta confrontación, en exigir que las víctimas sean resarcidas. Incluso nosotros hablamos de que el responsable fundamental de la victimización es aquí el Estado, y que aún así las FAREP están en la disposición de observar, de analizar su conducta para que los errores que se hubiesen cometido los podamos desde nuestra juridicidad, desde nuestra ética revolucionaria, analizarlos para responder a quien se sienta atropellado, no siendo esa la línea de conducta de las FARC, porque nuestra línea de conducta es la resistencia a esos poderes que han arrebatado la tierra al campesino, que le han arrebatado la riqueza al país para entregársela a las transnacionales. Bueno, no quiero cerrar sin antes presentar disculpas por la urgencia que tenemos de retirarnos, ya debemos entregar el espacio, pero vamos a recoger las preguntas que no se han respondido para responderlas por escrito y presentar esas respuestas en nuestros espacios virtuales. Y no quisiéramos cerrar sin recordar algo que les va seguramente a tocar el corazón como integrantes de esa poderosa, preciosa comunidad de la Universidad del Valle. Y dice: Universidad del Valle, día 26 de febrero, no lo olvide, compañero. Allí empezó la pelea con 4 estudiantes muertos, no lo olvide, compañero. Luego vino la masacre con 11 muertos del pueblo, no lo olvide, compañero. 15 fueron, compañero, 15 los muertos del pueblo, 15 semillas de sangre que florecerán de nuevo. 26 de febrero, no lo olvide, compañero. ¡Que viva la Universidad del Valle! Y que viva el 26 de febrero. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. RPA Sur. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.